Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy es nuestra sesión número 4. Recuerden que el curso pues tiene 7 sesiones y ya pues vamos más o menos por la mitad. Em, Les recuerdo los envíos, las unidades 1, 2, pues ya deberían estar más o menos realizadas y subidas a la plataforma junto con las evaluaciones. Deberían estar trabajando en el taller 3. Y pues ya mañana tener que iniciar el taller 4, ya con otro tema un poquito, em, pues complementando toda esta parte que estamos haciendo. Entonces, ayer estábamos viendo algo de funciones, estábamos viendo pues cómo se escribían, cómo se iniciaba una función, cómo se iniciaba una fórmula. Recuerden que es con un símbolo que es el igual. em, y estábamos viendo pues unas operaciones que se pueden realizar. Em, Habíamos visto una operación de unir texto y pues una operación como la suma, en donde se podía sumar un rango, ¿sí? O elementos específicos pues de esa suma. Ahí es cuando pues tenemos que tener en cuenta unas puntuaciones que existen, y cuando quieran separar datos, en este caso lo que está dentro de una función se llama un argumento. Cuando quieran separarlos siempre utilicen el punto y coma. Em, las ayudas por lo general no es que me indiquen eso, ellos hacen el trabajo por mí y desafortunadamente pues ahí no se alcanzan a dar cuenta. Tendrían que mirar pues la función como está escrita. Voy a mostrarles aquí un ayudante de función, mm, y voy a pues hacer una operación con esos números que están aquí, ya que están escritos. La voy a hacer por aquí abajito y voy a utilizar insertar función, que esa es una de las opciones también que tenemos acá al lado de la barra de fórmulas. ¿Listo? Este insertar función primero me ayuda a buscar la fórmula. Si yo los he utilizado recientemente, pues él va guardando las fórmulas que se han usado recientemente y me va a mostrar pues recientes. En este caso, miren, por aquí está suma, por aquí hay un promedio, hay una palabra así. Bueno, hay varias que aparecen ahí. Sin embargo, pues hay más opciones de búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar en matemáticas y trigonométricas, y hay un listado pues de las matemáticas y trigonométricas que habíamos visto, em, que se pueden observar. ¿Listo? En otro apartado que es la pestaña de fórmulas. Aquí también pues nos muestra, aquí está el listado de las unidades. Por ejemplo, vamos a seleccionar producto. Y al seleccionar producto, me aparece esta opción donde voy a colocar las partes que están internas dentro de la fórmula. En este caso, los argumentos. Los argumentos, como les decía, es lo que está dentro de los paréntesis en cada una de las funciones que estamos utilizando. Aquí me está diciendo que hay un rango. Ya el rango que está seleccionado aquí, pues de pronto no es el que yo necesito. Yo lo puedo volver a seleccionar. Si es un solo dato, pues lo puedo seleccionar. Voy a presionar aquí la flechita negra que está del lado derecho y ya puedo seleccionar un dato. Por ejemplo, voy a seleccionar el primero. Listo. Presiono Enter y ya me puedo pasar al segundo dato eh, que voy a operar. Entonces, supongamos que voy a utilizar el tercero. Voy a seleccionar el tercero, Enter. Y miren que él va quedando aquí, va ingresando los argumentos. No me está diciendo cómo va quedando la fórmula dentro de la ventana, pero sí nos está diciendo cómo va quedando la fórmula en la barra de fórmulas, ¿sí? Ahí ya aparece que la separación es un punto y coma entre esos dos datos. En la ventana pues también aparece el resultado. Si lo puede calcular de una vez, pues muestra el resultado automáticamente. Miren que ahí aparece pues el 32. ¿No? Y recuerden que para hacer más, colocar más argumentos, pues simplemente debo eh, seleccionarlos.
y ir agregándolos continuamente. Miren que aquí va aumentando la cantidad de argumentos. Ya puedo meter, por ejemplo, 4, aunque estoy utilizando solo 3 en la fórmula. Aquí hasta este momento, pues miren el resultado ahí en la ventana, está haciendo el cálculo de una vez. Sin embargo, pues uno presiona aceptar y él ya hace todo el cálculo. ¿Sí? Esa es una forma también de utilizar pues las funciones e ir ingresando los argumentos, cuando de pronto no tenemos en cuenta cómo se separan los argumentos. ¿Sí? Pero pues recuerden que también hay ayuda eh, cuando estamos escribiendo la función. Por ejemplo, aquí todas las que empiezan por pro de o tienen pro de dentro, aquí ya me está mostrando cuáles son. En este caso voy a seleccionar la primera y la ayuda pues me está mostrando que debo ingresar. Debo ingresar el primer número que yo vaya a multiplicar, separado de una punto y coma, después del segundo número y pues todas las separaciones van con punto y coma. Entonces F3, punto y coma, F5, punto y coma y F7. Al terminar, pues tengo que cerrar el paréntesis para contener ahí los argumentos y terminar la función. Y efectivamente pues, me da un valor. Aquí estaba configurado, eh, bueno, contabilidad estaba configurado como ese formato, entonces por eso fue que apareció el signo de pesos. Pero ya pues hace exactamente lo mismo. Simplemente pues hay un ayudante adicional que les puede ser útil. Mm, no si no nos tiende a utilizar el ayudante, sino en casos extremos que no haya determinado pues esas dos partes que le acabo de comentar. Las ayudas que le dicen a uno pues que debería ingresar. ¿Listo? Bueno, ayer habíamos visto validación. Hoy vamos a ver una función de búsqueda. Y básicamente la función de búsqueda, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, Va a tener una serie de datos. Esa serie de datos, por lo general, nosotros tendemos a colocarlas en columna. Por ejemplo, aquí hay unos datos que están seleccionados y están ingresados en forma de columna. Tienen cabezados y eso por lo general, pues cuando lo organizamos bien, pues ya lo conocemos como una tabla. Esa tabla pues tiene una información y a veces necesitamos buscar información dentro de esa tabla. Cuando la seleccionamos, esto tiene, digámoslo así, un rango. En este caso el rango empieza aquí en E12. Esa sería la primera parte, 12. Y la última parte del rango pues es la esquina contraria. Entonces aquí donde aparece el apellido Farfán sería G21. Entonces esos serían los dos datos, los dos extremos. Si yo quiero a la hora de representar estos dos datos, pues le coloco aquí dos puntos al E12 y coloco el G21. Y eso ya me indica que es todo el rango completo. ¿Listo? Todo el rango completo de esta tabla que está aquí. Si no, pues la selecciono. ¿Sí? Esa es otra de las opciones que puedo hacer. Seleccionar. Y eh, cuando selecciono los datos de la tabla, yo los puedo llamar también con un nombre. Le puedo poner un nombre a esa tabla. Entonces, cuando yo le coloco un nombre a esa tabla, pues yo utilizo el nombre para referirme al mismo rango que estábamos hablando de E12 y G21. Entonces, funcionaría pues nombrando el rango, así con las celdas, o funcionaría si yo le doy un nombre. ¿Cómo le doy un nombre? Pues voy aquí a la ubicación, al cuadro de nombres, y en el cuadro de nombres voy a escribir el nombre que le voy a dar. Tratar de que el nombre pues sea algo relacionado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a poner, no sé, digamos que estos son usuarios. Usuarios. ¿Listo? Y presiono Enter. La próxima vez que yo vaya a seleccionar este rango, miren aquí en la parte superior estoy en la 16, eh, pero cuando vaya a seleccionar todo el rango, otra vez el E12 a G21, miren que él ya me coloca es el nombre de usuarios. Entonces él ya reconoce eso que se llama un rango, ya lo reconoce con un nombre. Entonces
también me facilita colocar los nombres y utilizar nombres. En este caso, pues colocarle un nombre a lo que yo selecciono. Y a eso lo conocemos como un rango. ¿Listo? Ese rango, digámoslo así, es el bloque donde yo voy a buscar información. Y por supuesto, cuando yo encuentre la información dentro de este rango, la información que necesito, donde yo escriba la fórmula, ahí me va a aparecer el resultado de lo que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar buscando, en esta tabla puedo estar buscando nombres y apellidos. Aunque es pequeñita, pues imagínense que eso puede ser una tabla pues muy grande, con muchísima información y con muchísimas más columnas. Entonces yo puedo estar buscando pues un dato específico, en este caso pues nombres y apellidos, con la fórmula. ¿Listo? La fórmula que por lo general se utiliza es una fórmula que se llama buscar B o buscar V. Eh, Esa fórmula pues es una de las, digamos, de las varias fórmulas que hay. Eh, Tiene un cierto comportamiento que uno pues tiene que tratar de entender, eh, pero pues hay, digámoslo así, otras opciones de búsqueda. Sin embargo, esta pues es como la que casi siempre inician explicando pues para que sepan cómo funciona una búsqueda. Solo para la versión 2010 de Excel se cambió la palabra y la palabra la cambiaron por una que se llama consulta B. ¿Listo? Esa es la única versión que tiene una palabra diferente. De resto, todas las versiones, pues encontramos la palabra buscar B. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues hacer una búsqueda dentro del rango, ¿sí?, de un dato que yo quiero. ¿Listo? ¿Cómo hace la búsqueda? Él básicamente empieza a buscar dependiendo de la información que está en la columna izquierda. Entonces, él depende siempre de esa columna. ¿Listo? Entonces, a mí me interesa es que esa columna tenga unos datos que me sirvan para la búsqueda. Siempre esa columna debe ser la primera del lado izquierdo. Y una de las cosas, bueno, aquí lo voy a anotar que es siempre la del lado izquierdo. Otra de las cosas que tiene que tener son datos únicos, porque a él pues no le sirven que existan datos repetidos. Si existen datos repetidos, pues él simplemente va a encontrar el primero eh, y va a descartar los otros, no los va a mostrar. Entonces, pues con datos repetidos no me va a servir en esa columna. Tienen que ser datos únicos. Lo otro es que él va a empezar desde la parte superior, ¿sí?, y va a buscar en forma vertical. Forma vertical es que él va a empezar en la primera eh, celda de búsqueda y va a empezar después a la segunda, va a pasar a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta y así. Va a pasar en forma vertical a hacerle la búsqueda que está haciendo. Entonces, lo que él permita encontrar, digamos que aquí encuentra un dato en esta parte, pues eso ya me va a permitir traer lo demás, lo que está en la misma fila. ¿Sí? Después de que busca en forma vertical, entonces él trae eh, la información en forma horizontal. ¿Listo? Entonces ahí es cuando él va a traer información. Va a traer la información de alguna columna que usted le dé. Entonces recuerde que eso también trabaja por columnas. No es que traiga toda la información al mismo tiempo, toca hacer otras cosas para que traiga más información o que se vea que de pronto es más información. Pero él trae lo que está en una celda de una columna específica. La que usted le diga, ¿no? Ahí sí tiene que ser pues de acuerdo a lo que usted le diga. Entonces la búsqueda la hace en la columna izquierda, los datos que están adentro tienen que ser únicos, empieza desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y cuando encuentre, entonces sí trae la columna que usted le diga, la información de la columna que usted le diga. Entonces esa es la forma de buscar de buscar B. ¿Qué pasaría aquí en la búsqueda? Digamos que yo le voy a decir que busque una cédula, ¿sí? Entonces yo ya tengo el número de la cédula. En este caso, pues bueno, son dos cifras nomás, pero digamos que aquí están las cédulas. Eh, la información, pues es importante que no se repita. Entonces, toca mirar que no haya datos repetidos en la columna izquierda. Le voy a decir, por ejemplo, que él busque a la cédula 95. ¿Sí? Y cuando encuentre, pues le puedo decir, tráigame el nombre de,
de esa persona que está con la cédula 95 y me trae pues el nombre que aparece aquí, que es Yadir. Si le digo tráigame el apellido, pues entonces me va a traer el apellido, que es Molina. Entonces trae la información de forma horizontal. Eso es lo que básicamente va a hacer eh, esa opción. ¿Listo? O la forma de búsqueda. Bien, por aquí vamos a hacer una búsqueda entonces para que vean cómo es. Voy a borrar por aquí. Listo. Bien. Importante pues tener como el dato que usted busca. ¿Sí? En este caso pues el dato de la primera columna. Lo puede hacer con una lista de validación, no hay ningún problema. Aquí yo puedo colocar una lista de validación o puedo simplemente escribir el número. Entonces, eso ya pues escribirlo me va a permitir tener otras opciones. En este caso, pues busquemos el 95. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a buscar, el 95. Para que me traiga, pues cualquiera de las dos cosas, nombres o apellidos. Em, yo lo dejo aparte porque pues uno por lo general tiende a escribir el dato que busca, ¿sí? Y en otro lado pues aparecen los resultados. Por ejemplo, el resultado de los nombres y los apellidos pues ya aparece escrito en otro espacio. Y aquí abajito pues lo voy a hacer. Entonces, aquí voy a buscar primero el apellido. ¿Listo? Solo primero, perdón, primero el nombre. Y debajo voy a buscar el apellido. Voy a presionar igual. Recuerden que ese es el símbolo con que identifica las funciones y las fórmulas. Voy a empezar a escribir buscar. ¿Sí? Hay varios buscar. Hay uno que es solito, hay uno que es H, es B y otro X. Lo que difieren es en la forma en que busca. ¿Se acuerdan que buscar H yo les dije que primero buscaba en la columna? Bueno, esa es una fórmula. Buscar B, pues él va a buscar primero en los encabezados de la tabla. Eso es la búsqueda que él va a hacer, o la diferencia. Él va a buscar en los encabezados cuando es buscar H. Entonces voy a seleccionar buscar B. ¿Sí? Ahí ya me aparece la ayuda. Me dice inicialmente cuál es el valor que yo busco. Y el valor que yo busco, acuérdense que yo lo estoy anotando por aquí, entonces lo puedo seleccionar. Eso es lo que yo busco. Estoy buscando el número 95 dentro de un rango. Punto y coma. La matriz o la tabla. ¿Sí? La matriz o la tabla es el mismo rango. Acuérdense que el rango es E12 a G21. ¿Sí? Ese es el rango. Yo lo puedo seleccionar. Lo puedo seleccionar. ¿Sí? O lo puedo escribir. Es igual, digámoslo así. Voy a borrarlo un momentico. Voy a escribir, por ejemplo, E12, dos puntos, G21. ¿Listo? Miren que él ya seleccionó pues toda la tabla automáticamente. Em, si ustedes se dieron cuenta, mm, colocar este rango y al momento de seleccionar, aunque es el mismo rango, miren que él ya utiliza el nombre que nosotros le dimos. En este caso, el de usuarios. Necesitamos ese nombre obligatorio si vamos a referirnos a esa tabla. Pues no necesariamente, pero si ya está, o si ya le creamos el nombre, pues podemos utilizar también el nombre. Cualquiera de las dos formas va a funcionar, con el nombre o con las celdas que yo acabo de colocar, la E12 y la G21. A veces intentan utilizar el nombre. Em, Vamos a empezar aquí a escribir el nombre, ¿sí? Con la U. Y dense cuenta que en la parte de abajo pues aparecen todas las funciones que empiezan con la U. Él piensa de pronto que yo voy a agregar una función, pero hay una diferencia en el último. No tiene esa f de x al principio, sino tiene como una cuadrícula, como un cuadrito de 3 por 3. Y está la palabra usuarios. Eso significa que esos son nombres que se pueden utilizar. Entonces yo también lo puedo seleccionar y eso pues me habla del rango que yo estoy necesitando. Entonces esas son pues dos formas de utilizar. La pueden ver cualquiera de las dos. Eso sí, recuerden que este nombre tiene que estar creado
Hay personas que empiezan a escribir la fórmula tal cual se la dice el ejercicio, pero resulta que nunca crean el nombre de usuarios. Por ejemplo, como yo ya lo creé. Eso sí toca crearlo primero. Si el nombre no existe, pues usted está, digamos, utilizando un nombre que no existe y pues no le va a funcionar. Eso sí, tienen que crearlo primero. Bien, entonces ya llamamos a la matriz, ya sabemos dónde vamos a ir a buscar ese número que estoy buscando, que es el 95. Voy a colocarle punto y coma. Y ahora me dice indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? Me indica cuál es la columna que quiero traer, ¿sí? O en dónde está el dato que quiero traer, en qué columna. ¿Sí? Vamos a contar que la columna cédulas es la número 1, la columna nombres es la número 2 y la columna apellidos es la número 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? El número 2. ¿Sí? Esa es la columna que quiero traer o de donde quiero ir a mirar la información realmente. Bien, punto y coma. ¿Mm? Y aquí aparecen dos palabras. En unos ejercicios, pues van a aparecer otros datos, ya les cuento por qué. Pero van a aparecer dos palabras que puedo seleccionar. Inclusive, mira, aquí está verdadero, por aquí está falso. ¿Sí? Y cualquiera de las dos con doble clic es- la puedo utilizar. ¿Qué significa la palabra verdadero? Pues como dice ahí, lo que yo busque, ¿sí? Ese 95 que yo busque, puede haber una variación, ¿sí? Algo que se aproxime a ese 95. Entonces, pues de pronto hay un 95.5 o coma algo, ¿sí? O una variación, algo parecido, y él pues lo va a tener en cuenta. ¿Sí? Pero pues puede haber muchos elementos parecidos y acuérdense que el primero que encuentre es el primero que nos va a mostrar y el resto los descarta. Entonces, pues como recomendación, lo que ustedes escriban, ¿sí? Lo que están buscando, pues utilicen la palabra falso, ¿no? Para que sea una coincidencia exacta. Lo que ustedes escriban, que es el 95, pues tiene que encontrar el 95. Si encuentra una variación, pues no la vamos a tener en cuenta. Tiene que ser exactamente lo que yo estoy buscando. En este caso vamos a utilizar la palabra falso para que él busque una coincidencia exacta. Y ahí aparece la palabra falso. ¿Listo? Ese es el último dato que tengo que meter en la fórmula. Y cierro paréntesis. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Igual, buscar B. Ahí vienen los argumentos. J14 es lo que estoy buscando. Allá la celda azul que está en la parte superior. Usuarios es el rango. Es toda la tabla que ya le puse un nombre. 2 es la columna que voy a utilizar. La columna de nombres. Y falso me indica que yo estoy buscando una coincidencia exacta. El día de ayer les había contado, o anteriormente en una clase les había contado que existen dos palabras, que es verdadero y falso, ¿sí? Pero en muchas ocasiones reemplazan el verdadero por un 1 y el falso por un 0. Entonces también esa lógica se entiende de esa forma. En vez de escribir 0, yo pude haber escrito un 0. ¿Sí? En vez de escribir ese falso, yo pude haber escrito un 0. Entonces, eh, con el 0, ¿sí? Él también debe funcionar. ¿Listo? Entonces, esa es una forma que también la pueden ver escrita. Yo no me acostumbro a utilizar esa porque pues aquí aparecen las palabras y yo casi siempre lo que hago es seleccionar la palabra, ¿sí? Ni siquiera la escribo, yo la selecciono para que no haya ningún error. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que me va a traer aquí? Si yo estoy buscando a 95 o a la persona que tiene el ID 95 o la cédula 95, pues lo que me va a traer es el nombre. Y en este caso, acuérdense que 95 pues es Yaira. Entonces, cuando yo presione Enter, pues debe aparecer la palabra Yaira. ¿Listo? Ahí aparece Yaira. ¿Listo? Eso es lo que estoy trayendo. Bien. Ahora, voy a hacer lo mismo con el apellido. Entonces, igual, recuerden que es buscar B. El valor buscado es lo que estoy buscando, que es el 95. Punto y coma. Aquí voy a empezar a escribir usuarios. Ya que la tengo acá, pues la selecciono. Punto y coma. Ahora la columna que voy a traer es la número 3. Voy a presionar el 3, ¿sí? Porque yo voy a traer ahora el apellido. Punto y coma, ¿sí? Y falso.
cierro paréntesis. Listo, esta es la fórmula para traer el apellido. Buscar B, J14, que es donde está ubicado lo que yo busco. Usuarios, que es la tabla o el rango que le di un nombre. 3 es la columna número 3, en este caso es apellidos. Y falso me está diciendo que tiene que ser exactamente lo que yo busco. Ese 95 tiene que ser exacto. Y voy a presionar Enter. ¿Listo? Ahí aparece entonces Yadira Molina. Bien, entonces miren que aquí aparece Yadira y aparece Molina. Por separado, no hay ningún problema. Ya buscamos lo que estábamos necesitando. ¿Puedo cambiar el número? Aquí, en esta celda azul, sí. Por ejemplo, busquemos el número 68. Y 68 pues es Pablo Suárez. Miren que aquí abajo está Pablo Suárez. Ahí me trajo el nombre y me trajo pues el apellido. Esa es pues la forma de buscar, ¿sí? A través de la columna izquierda. Entonces no se les olvide que lo más importante es la columna izquierda. Puede ser que aquí haya números repetidos y entonces voy a probar aquí con Pedro. Miren que Pedro es el número 96, ¿sí? Eh, digamos que cometimos un error y en vez de 96 le colocamos 54. Sí, 54 ya existe y es el segundo que está aquí. Entonces, digamos que yo estoy buscando a Pedro, ¿sí? Pero resulta que Pedro tiene ese pequeño problema, que tiene el número repetido, ¿sí? No es único. Entonces, cuando yo digite aquí 54, él va a empezar a buscar desde arriba, desde cédulas, va a llegar aquí a Sandra, no es la coincidencia, va a llegar a Ángela y efectivamente va a encontrar a Ángela con el número 54. Y me va a traer pues los datos de Ángela y los apellidos, ¿sí? Entonces él descartó a Pedro, ¿sí? Él ya no siguió buscando y no va a mostrar más datos porque solo es capaz de mostrar de uno a la vez. Entonces pues él descartó a Pedro. Ese es el pequeño problema de tener eh, pues datos que no son únicos, ¿sí? Por eso es que es muy importante que esa columna pues tenga datos únicos. Voy a pasarme aquí, pongámosle, creo que Profe, disculpe. 96 y regáleme un segundo. Si digito 96, pues ahí ya encuentra a Pedro, ¿sí? Eso es lo importante, que los datos sean diferentes. Ahora sí, cuénteme, Davis, ¿no era el que iba a hablar? Sí, 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 profe. Bueno, en esa cuestión, en ese sentido de que él siempre se va a indicar al que está en orden numérico, se va a dirigir al que está primero, ¿cierto? Como el 54 es Ángela, está de 14 y Pedro está de 20, que es el otro, siempre se va a dirigir al primero, ¿cierto? De arriba hacia abajo. El primero que Sí, encuentre es el primero que va a traer. sí, sí, sí. Esa era la duda, profe. Gracias. Listo. Entonces, él va a encontrar el primero, lo trae y los demás si están repetidos, pues no lo podemos encontrar porque está repetido. Entonces ahí sí ya le da prioridad al primero. Por eso es importante pues que los datos sean Profe, únicos. una pregunta, Cuénteme. que si usted le pone falso, pues está negando a Pedro Maur que tiene el mismo número que Ángela Garzón. ¿Si es así o no es así? Perdón, la palabra falso aquí al final. ¿Me está hablando de esa palabra? ¿Falso? Sí, señor, sí, señor. No, la palabra cuando usted hace una búsqueda, ¿sí? Usted trata de buscar o lo que Sí, necesita, que es el 96, en este caso, que sea exacto, ¿sí? O sea, exacto lo que usted escribe en esa celda. Tiene que ser lo que usted está buscando. Em, en el caso y de que como haya por algo ejemplo, parecido, pues no se utiliza la ujú, palabra falso, se utiliza la palabra verdadero. ¿Listo? Eh, por supuesto, en el caso de tener la palabra falso, pues como es una coincidencia exacta, pues es más preciso. Entonces, por eso es que es más común encontrar la palabra falso, porque lo que yo busco, casi siempre lo busco es, pues exacto, ¿no? Yo siempre digito un número de la cédula y pues no busco cédulas parecidas, busco esa es la cédula que estoy necesitando. Entonces, por eso la palabra falso pues va a ser más,
más común encontrarla. ¿Listo? La otra variación pues no es que sea tan común. Eso sí, el error sigue presentándose. Usted le puede colocar la palabra falso, pero igual él va a buscar el 96 y va a empezar a buscar en el listado, ¿sí? Y si encuentra que aquí, supongamos que el 96 ya dirá, pues el primero que encuentre es el primero que muestra. Ya el siguiente que está repetido no lo va a mostrar. ¿Sí? No se va a turnar, no va a crear una celda aparte para mostrar el otro dato, no. Eso solo muestra uno, ¿sí? El que usted está buscando. Y en este caso, pues es una coincidencia exacta. ¿Listo? Para eso es la palabra falso. Ah, bueno, listo, gracias. Muy Bueno, amable, es profe. para que sea exactamente lo que usted busca. Y eso es lo que uno trata de buscar, es exactamente lo que uno quiere. Porque es que, eh, pues, número de cédulas hay cualquier cantidad parecidas. Sí, entre números y pues imagínense buscar algo parecido entre cualquier cantidad de números que son parecidos. Entonces uno trata de buscar pues más las coincidencias exactas, pues para no equivocarse. Lo único sería pues que, como les dije, alguien haya escrito por error pues el mismo número en otro lado. ¿Sí? Ahí sí ya es más error de digitación. Lo otro es que puede ser que yo esté buscando algo que no existe. Entonces, por ejemplo, coloquemos aquí el 44. eh, y el 44 pues no existe en ese rango, ¿sí? Entonces aquí me va a mostrar pues un error. Miren que aquí ya el nombre y los apellidos pues aparecen con un error. ¿Listo? Mm, y ese error pues es por algo que yo estoy buscando que no existe en ese rango. En este caso el 44 no existe. Y ese es pues es lógico que él me muestre algún error, ¿sí? En la búsqueda. Bien, ¿cómo soluciono este error? Aquí está la fórmula ya. Voy a pararme aquí en el igual, ¿sí? Le voy a escribir un condicional que se llama si punto error, ¿sí? Aquí está la fórmula dentro, como aparece aquí valor realmente es la fórmula que ya teníamos funcionando. Voy a irme hasta el final, le coloco punto y coma, y valor si error es lo que debe escribir en caso de que presente un error. Entonces voy a colocar comillas, espacio, comillas. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? En caso de que él encuentre un error, pues me va a mostrar un espacio, ¿sí? No me va a mostrar el error, me va a mostrar un espacio. Y voy a cerrar paréntesis. Entonces mire que aquí ya no veo el error. Se está presentando, sí, pero eh, no lo veo. Ese es el tratamiento de errores, con esa palabra que se llama sí error. Si se presenta un error en esta fórmula de buscar, pues entonces reemplácelo con un espacio. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo ahí para que no se vea el error. Y eso pues se llama tratamiento de errores. Miren que abajo no le he hecho tratamiento de errores, entonces pues me muestra el error que es. ¿Sí? Y por supuesto eso hay una ayuda también para ese error. Miren que este error creo que no lo habíamos visto, este que dice ND. Habíamos visto otros errores, pero este también pues tiene que ver con esos, con esa forma de búsqueda que no encontramos pues datos eh, en algún momento. No significa que no funcione la fórmula, que en ese momento busqué algo que no existía es otra cosa. Voy a buscar, por ejemplo, el 22. Mire que ahí el 22 ya aparece con el nombre y el apellido, ¿sí? Entonces ahí es cuando encontró estos datos. Aquí arriba sigue funcionando la fórmula, solo que cuando genere error, pues no me va a mostrar el error. Mientras que aquí pues no tengo tratamiento de errores y él sí me va a mostrar el error. Bien. Esa es, digamos que algo que a veces uno utiliza, ese sí punto error para ocultar esos errores. No es que no, que lo solucione. Realmente lo que estoy haciendo es ocultarlo, ¿sí? Le estoy diciendo que coloque un espacio. ¿Sí? Y cuando él coloca un espacio, pues no se ve el error. Eso es algo que se puede observar, ¿sí? Pero pues la fórmula igual funciona. Mire que aquí está trayendo el nombre Rocío. Bien, está por separado. Entonces, recuerden que nosotros ayer vimos una función que se llama concatenar. Entonces, concatenar lo que hace es unir cosas. Entonces, ¿qué quiero unir? Quiero unir el nombre, ¿sí? Punto y coma, un espacio, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y ahora voy a unir el apellido. Y cierro paréntesis. Bien,
Esa es una fórmula para unir dos cosas. ¿Qué vamos a unir? Vamos a unir el nombre y vamos a unir el apellido. ¿Listo? Claro, con un espacio adicional en la mitad. Voy a presionar Enter y miren que ahí ya unió las dos cosas. Ahí ya unió el nombre, que lo teníamos separado, y el apellido. Entonces aquí estamos utilizando una buscar B en estas búsquedas, buscar B, y aquí lo que estamos utilizando es un concatenar para unir las dos cosas. Entonces miren que aquí ya estamos utilizando dos funciones para hacer un solo trabajo. ¿Bien? Esa es pues una forma de unir. Esa es una de las tantas formas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay problema? Bueno, regálame un segundo aquí. Voy otra vez al listado de asistencia. Un momento para mirar quién está por aquí. Orjuela ya está. Lady Cárdenas. Por aquí. Luz Miriam Janet. Poveda. Por aquí. María Cristina. Por aquí. María Contreras. Falta Miriam Janet, profe, buenos días. Buenos días, voy. Marta Clavijo. Por aquí. Mónica Castiblanco. Miriam Mora. Natalie Calderón. Néstor Soler. Patricia creo que ya la había colocado, sí. Raúl también. Sandra Silva creo que también. Víctor Machado, vamos a ver por acá. Víctor Machado y Jamie León, creo que ya también la había colocado. Listo. Bien, creo que ya están todos. Bueno, me devuelvo entonces a mi hojita. Bien. Entonces, no se les olvide que concatenar pues también me va a servir para mirar ese tipo de cosas. Unir elementos. En este caso uní pues donde hice la búsqueda, uní esa información con apellidos. Bien, esa es una de las cosas que va a pasar. Recuerden que si yo quiero estos datos ya, casi siempre cuando los vaya a trasladar a otro lado, tengo que copiarlo como valores. ¿Listo? No copio la celda completa porque me lleva a las fórmulas y eso tiene pues algunos problemitas. Entonces voy a seleccionar aquí, control C. Cuando me vaya a pasar aquí presiono clic derecho. Si no es pegado especial como habíamos visto ayer, pues voy a utilizar esta opción que dice que es como una tabla y tiene el 1, 2, 3. Entonces esto se llama valores. Entonces voy a copiar los valores. ¿Listo? Aquí Rocío Martínez no es una fórmula, ¿sí? Es simplemente copiamos la información y la pegamos. En cambio aquí arriba en la parte verde sí es una fórmula de concatenar. Entonces esa sí me va a permitir pues variar. Voy a probarla con, por ejemplo, el 82. Miren que aquí Juan Rodríguez, aquí los unió, pero aquí como es copiado pues me dejó el anterior. Entonces no se les olvide que mover esa información pues con valores es más eficiente. Y nos evitamos pues trasladar la fórmula. Bien, hay otra forma. Aquí donde dice concatenar, recuerden que nosotros colocamos son las celdas donde tengo los nombres y los apellidos, pero no significa que yo no pueda utilizar algo que reemplace eh, a ese I18 y a ese I20. ¿Listo? ¿Qué es lo que reemplaza a I18? Como ahí I18 es el nombre, pues lo puede reemplazar la fórmula de buscar B. ¿Sí? Esta fórmula que estábamos utilizando aquí de buscar B es la que me busca el nombre. Entonces yo puedo utilizar esa fórmula también. ¿Sí? Y vamos a utilizarla pues aquí en esta casillita que dice combinar. Bueno, entonces voy a colocar concatenar. Concatenar. ¿Listo? Voy a colocar entonces lo que voy a unir. Y lo que voy a unir es la fórmula de buscar
que ya está funcionando. Entonces, buscar VE, ¿sí? El valor buscado es lo que está en la celda azulita, punto y coma, la matriz se llamaba usuarios o la tabla o el rango, punto y coma, para traer el nombre era la columna número 2, punto y coma, para que sea una coincidencia exacta voy a colocar falso. Y ya está la primera fórmula, entonces cierro. Esa es la fórmula que nos trae el nombre. Entonces ahora voy a colocar punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Ahí recuerden que eso es lo que me agrega un espacio entre los nombres y los apellidos. Ahora siguen los apellidos. Entonces voy a colocar aquí buscar V, ¿sí? Lo que yo busco está en la misma posición en esta celda azul, en J14, punto y coma, perdón, punto y coma. La matriz se llama exactamente igual, estamos buscando en la misma parte, entonces esos usuarios, punto y coma. La columna que ahora quiero traer es el apellido, en este caso sería el 3, punto y coma, y la coincidencia es falso. Y cierro un paréntesis. Entonces, esta es parte de la fórmula. Los buscar B, ya digamos que están escritos los dos. Y recuerden que tengo un paréntesis para concatenar. Entonces, si yo le doy Enter, aquí como presioné Enter, él me dice que encontró un error. Me dice, hay un pequeño problema en esa fórmula. A usted se le olvidó cerrar el paréntesis de concatenar. Entonces, aquí le dice que si quiere, bueno, aquí aparece después de la último falso, aparecen los dos paréntesis. Miren que yo solo coloqué uno que está en rojo y me dice que si quiero aceptar la corrección. Entonces yo le puedo decir que sí. Y efectivamente, miren que él al final me colocó el último paréntesis. Por aquí estoy en la barra de fórmulas y él me colocó el último paréntesis. Ese era el error que él me ayudó a corregir. Pues bastante sencillo, ¿no? No es que me corrija todos los errores, pero sí me ayuda a corregir pues errores si me equivoco. Entonces, esta es la fórmula que en algún momento pues también se puede utilizar. Cuando yo tengo fórmulas como, bueno, funciones como concatenar y dentro tengo otras funciones como buscar B, ¿sí? O tengo dos funciones distintas, una dentro de la otra, casi siempre utilizamos la palabra de combinado, ¿sí? Es combinados cuando nos referimos a tener dos funciones, una dentro de la otra, ¿sí? Eso es la palabra combinado. En este caso tenemos concatenar y dentro tenemos la palabra buscar. ¿La utilizamos dos veces? Sí. La fórmula es un poquito larga también, pero igual debe funcionar. ¿Listo? Entonces voy a presionar Enter y miren que ahí me aparece también Juan Rodríguez. Esa es otra fórmula otra forma de hacer pues funciones un poquito más largas, una dentro de la otra. Y esto pues me permite tener una fórmula pues funcionando y después le agrego otras fórmulas dentro. Claro, las puedo probar por aparte, ¿no? Recuerden que el buscar B para los nombres lo probamos aparte, el buscar B para los apellidos lo probamos aparte y por supuesto el concatenar ya también lo probamos. Aparece aquí en la celda que está en la K19, aquí abajito. ¿Sí? Todo esto ya lo habíamos probado, todo funcionó y efectivamente pues el combinado también funcionó. Eso es parte de lo que uno puede hacer las pruebas inicialmente. O si tiene dudas, ¿no? A veces nos vamos directamente a la fórmula más larga, ¿sí? A la escritura más larga, y no sabemos si el buscar B está funcionando. Entonces empezamos a escribir un buscar B que no sabemos si funciona. Pues primero yo probaría el buscar B a ver si funciona. Y si funciona, pues ya lo meto dentro de otra función. Bueno, así como dice con el nombre, ¿no? Primero teníamos el buscar B. Eso también es una fórmula combinada. Mm, Utilizamos el buscar B, lo probamos, funcionó y después le metimos el sí error. Eso es combinar funciones. ¿Listo? Entonces, primero prueben una y después pues hacen la otra. Bien, eso en cuanto al buscar B. ¿Listos? Aquí tengo un buscar H. Como les decía, no es que sea
muy común ver el buscar H, pero pues el buscar H también se puede utilizar y se puede pues también encontrar varias cosas. ¿Listo? También necesitamos un rango, sí. ¿Listo? En este caso no le voy a dar nombre a ese rango. Es este, el de búsqueda. No tiene nombres. Ahí estoy seleccionando para que mirar si en la parte superior aquí me aparecen nombres y pues no me aparecen. Entonces pues no, en este caso no voy a utilizar nombres. Voy a utilizar simplemente la selección. ¿Qué estamos buscando aquí? ¿O cuál es la forma de buscar con buscar H? El primero se va a basar en los encabezados. Los encabezados es la parte inicial de la columna. Voy a colocarles un colorcito. ¿Listo? Él va a buscar primero acá. Va a buscar nombres, va a buscar apellidos o va a buscar cédula. Cualquiera de esos tres. La idea es que lo encuentre. ¿Mm? El que yo necesito, por supuesto. Después de que yo le diga qué es lo que tiene que encontrar, tengo que acordarme que le tengo que decir que hay un rango. ¿Sí? Entonces, el rango, digamos que es este. ¿Sí? Y ahí es donde voy a hacer la búsqueda. ¿Listos? Ese es el rango que yo tengo que decirle que tiene, donde voy a hacer la búsqueda. Posteriormente, le voy a decir, ahora sí, cuál fila. Aquí sí ya no le digo cuál columna, porque lo primero que encontré fue el nombre de la columna. Cualquiera de los dos nombres, apellidos o cédula. Aquí lo que le voy a decir es cuál es la fila que quiero traer. ¿Sí? La fila 1 pues es la del encabezado, la fila 2 es la que sigue, la fila 3 es la que sigue, la fila 4, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son como números. Y yo le digo pues el número que quiero traer. ¿Sí? Esa es una de las cosas que uno le puede decir. ¿Cuál, si encuentra la columna nombres, si encuentra este nombre, tráigame lo que está en la posición número 3. Eso es lo que le estoy diciendo. Y va a funcionar también con la palabra falso al final. Aquí, para que se den cuenta, aquí coloqué el 0, que también pues reemplaza el falso. En este caso, pues estoy utilizando este 0 pues adicional para que él no tenga otro elemento pues presente para hacer la búsqueda. Entonces, en este caso, me está trayendo el nombre de acuerdo a la fila que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Si encuentra el nombre, entonces tráigame la fila 3. Lo que está en la fila 3. Lo mismo puedo hacer con el apellido. Si encuentra el apellido, tráigame lo que está en la fila 6, por ejemplo. Y él me traería pues la parte de Martínez. Bien. Pues vamos a probarlo. Buscar H, ¿sí? Lo que yo busco, en este caso es el apellido, entonces le voy a colocar aquí entre comillas. Cuando lo que yo busco es texto, casi siempre está entre comillas. Entonces voy a colocar aquí apellidos. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy buscando. Punto y coma. ¿En cuál matriz? Entonces la matriz o el rango, pues lo voy a seleccionar. Esta vez acuérdense que no hay nombre. Lo voy a seleccionar. Punto y coma. La fila que yo voy a traer, en este caso dijimos que era la 6. Y punto y coma, aquí me aparece pues verdadero o falso. Entonces pongámosle falso. ¿Listo? Yo hubiera podido colocar 0, también funciona, no se preocupen. Y cierro. ¿Listos? Entonces, miren la fórmula aquí. Buscar H. Lo que yo busco es la parte del encabezado, en este caso apellidos. El rango, ¿sí? De F13. F13 recuerden que es esta celda que aparece acá. Y la última es H22. ¿Listo? Entonces dice, de F13 hasta H22 es el rango. La posición ahora, posición 1 es la primera fila, posición 2 es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Esta es la sexta. ¿Sí? Y como él encuentra apellido, ¿sí? Como él encuentra apellido y encuentra la posición sexta, entonces me va a traer el apellido, que en este caso es Martínez. ¿Sí? Y por supuesto la coincidencia de búsqueda pues tiene que ser exacta. Esa es ya la forma de funcionar de buscar H. O en 2010 pues se llama consulta H.
Primero empieza por arriba, primero empieza por aquí, por arribita, ¿sí? Si encuentra cualquiera de estas tres palabras, entonces después busca la posición, ¿sí? Hacia abajo. Primero horizontal y después vertical. ¿Listo? Y cuando él encuentra la sexta posición, pues él trae lo que esté en la sexta posición, en el caso de la fórmula. Esa es la forma de buscar con buscar H. ¿Listo? Ya no es la columna izquierda. Miren que la columna de cédula ya está en otra posición. ¿Sí? Ya no nos interesa que la columna esté al lado izquierdo. Ya puede estar en cualquier otro lado. ¿Sí? Entonces eso ya es otra forma de organización que se puede tener también en la información. Y pues no necesariamente pues tengo que coger esta columna y pasarla del lado izquierdo. Eso es algo que a veces pues nos vamos a encontrar y pues ahí utilizaríamos otra forma de buscar. Mm, ¿Cuál lo vería el problema de pronto? ¿Por qué no lo están utilizando pues muy seguido? Porque toca saber cuáles son las posiciones. ¿Sí? Este numerito sí es bastante importante, toca saberlo. Entonces pues imagínense una tabla que tenga 1000 usuarios y usted esté buscando uno solo, pues tiene que saber esa posición, qué número de entre esos 1000 es el que usted busca. Entonces, pues de pronto cuando empieza a haber mucha información, pues es un poquito más difícil de buscar. Y esta fórmula, pues por eso de pronto es que la gente, bueno, o no la entiende o no la quiere utilizar porque pues necesita el valor de la fila. Esa es una de las cosas que uno puede también pues tener algún grado de dificultad para utilizar esta fórmula. ¿Listo? Pero no significa que no funcione. La fórmula, miren que ahí está funcionando. Tiene otra forma de búsqueda, pero funciona. Ahí sí se puede también utilizar, sabiendo pues algunos datos. ¿Listo? Bueno, y por supuesto que usted sepa cuáles son los encabezados que está buscando. Esa sería pues de pronto algo que se puede reemplazar con otras fórmulas. Aquí digamos que en el básico no es que haya más fórmulas de buscar o de búsqueda de información. En grupos avanzados pues sí ya hay otras formas de buscar con otras palabras que son índice o que es otra palabra que se llama base de datos buscar, B de buscar. Eh, entonces esas palabritas pues son más eficientes que la búsqueda que estamos haciendo acá. Pero esta pues me inicia en la búsqueda, funciona, mire que ya la probamos en los dos lados. Probamos buscar B que funciona y probamos buscar H también que funciona. ¿Listo? Dos formas distintas, pero los dos funcionan. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Sí, claro, o sea, buenos días, te habla Sandra Silva. Cuéntame, Sandra. Sí, o sea, sí estaba perdida en cuanto a la función que estabas diciendo inicialmente de dónde salía el 2, de dónde salía el 1, pues tú ya lo acabas de explicar, ¿no? Hay que tener en cuenta el número o la posición donde esté el nombre. Sí, eso es importante Ah, para saberlo, sí, tienes razón. Por ejemplo, acuérdense que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, perdón, la 3. Entonces esos numeritos sí toca tenerlos en cuenta. Sí, ah, ok. esos son cositas que hay que saber de la fórmula. Yo sé Ah, que más de uno no entiende lo que hace con esa fórmula, pero pues eh, yo sí me tomo el trabajo de decirles un momentico cómo funciona porque pues es importante que la entiendan. Si claro, no, no porque saben de dónde salen esas cosas. ¿Mm? exacto, sí, porque, o sea, tú estabas haciendo el ejercicio como tal y uno asume de que cogiste el número 82 y de que está en la J14, ¿sí? Pero tú lo resumiste con el número y ahí ya había quedado como perdida, ¿ves? Entonces, sí, ese pedacito es importante. Listo. Sí, eso es lo importante de las fórmulas. Bueno, de las primeras veces pues uno no lo nota, ¿no? Uno utiliza las fórmulas como buscar B y uno simplemente escribe, chao, eso funcionó, adiós, no me preocupo. Pero pues es importante entender las fórmulas porque pues puede ser que usted la Yo utilice tengo más una adelante. pregunta, ¿cómo sacar el valor del combinado? Estamos hablando de una fórmula combinada. Y una fórmula combinada tiene un buscar B que funciona, ¿sí? En este caso, miren que este buscar B con este 3 ya sabemos que es el que trae el apellido. Este buscar B que está aquí también funciona, ya lo probamos. Es el que trae el nombre, ¿sí? Y lo estamos combinando con una palabra que se llama concatenar.
Concatenar lo que hace es unir. ¿Qué estamos uniendo? La búsqueda del nombre, el resultado de la búsqueda del nombre, acuérdense que es el nombre, un espacio para separar y la siguiente fórmula que es la que me trae el apellido. Entonces estamos uniendo nombre, espacio, apellido. ¿Sí? Esa es la fórmula, por eso es que es tan larga y por eso es que tiene dos nombres de funciones, una dentro de la otra. Concatenar, acuérdense que es para unir y buscar es para realizar la búsqueda que estamos haciendo. ¿Listo? Lo que pasa es que buscar, acuérdense que solo me trae un datico de una celda. Entonces me trae el nombre o me trae el apellido, cualquiera de los dos, pero no me trae los dos al tiempo. Entonces, pues yo puedo unirlos, ¿sí? Los puedo unir con una palabra que se llama concatenar o con una función que se llama concatenar. Ah, ok. ¿Listos? Eso es, por eso es que es tan largo. Por Profe, eso le metí disculpe. las fórmulas. Cuénteme. Profe, ¿y si en la misma columna se encuentra el nombre y el apellido, los arrastra a los dos o solo al nombre? Lo que esté en la celda. Sí, señor, lo que esté en la celda. Ah, ya. Si aquí en vez de tener nombres tengo nombres y apellidos, pues me trae nombres y apellidos de una vez, ¿sí? Ok. Lo que pasa es que a veces usted se va a dar cuenta que los nombres los separan de los apellidos, ¿sí? Ujú, sí, señor. Supongamos que aquí no dice nombres, aquí digamos que es producto, ¿sí? Ujú, Y aquí en vez de apellidos es valor. sí, señor. Entonces los datos pues son distintos y, pues van a estar por separado. Entonces sí, si está dentro, lo que esté en la celda lo trae. Ok, Eso sí es lo que va a gracias. traer. Bueno, ¿listos? ¿Alguien más? Bueno, ahora me voy a ir aquí a una función que se llama condicional. ¿Listos? Em, Espera un momentico, miro acá. Bueno, borremos todo esto. Eso no se puede volver a hacer. Listos. Voy a quitar este de acá. Listo. Voy a trabajar aquí en este espacio. Bien, entonces ahora viene una función que se llama el condicional sí. El condicional pues no es la palabra, realmente la palabra es el sí. Em, lo que pasa es que se llama un condicional porque en algún momento, cuando yo escriba la función, hay una cosa que tengo que hacer. Y esa cosa que tengo que hacer es algo que se llama una prueba lógica. ¿Listo? Por aquí tengo escrito prueba lógica. Eso es lo primero que tengo que hacer cuando utilizo la palabra sí. ¿Listo? Utilizo la palabra sí como función. Voy a colocar aquí igual. Sí. ¿Mm? Hay otras adicionales, pero vamos a utilizar la sencillita. Y lo primero que él me pide es una prueba lógica. ¿Cómo hago pruebas lógicas? Con los operadores lógicos que habíamos visto la otra vez, que es el igual, el mayor que, el menor que, el diferente, el mayor o igual o el menor o igual. ¿Listo? Con eso vamos a hacer pruebas, con esos símbolos. Entonces, por eso es que la otra vez los estaba explicando, porque aquí los vamos a utilizar para hacer esa prueba lógica. ¿Listo? ¿Qué me hace esa prueba? Pues una comparación. ¿Sí? Acuérdense que esos símbolos lo que hacen es comparar. ¿Listo? Entonces, una celda es igual a la otra, ahí es donde tenemos el igual. Un número es mayor que el otro, ahí es donde tenemos el mayor que. Y eso me permite pues hacer una comparación. Entonces, lo importante es la primera parte que es la comparación. ¿Listo? Bueno, después de la comparación, bueno, aquí digamos que eso es una comparación. Todavía no la estoy escribiendo, pero digamos que eso es una comparación. Después viene el valor sí verdadero. ¿Qué pasa si en algún momento yo hago una comparación? ¿Sí? Coloco dos números y pregunto, ¿el número que está en la celda A es igual al de la celda B? Entonces, si los dos son iguales, voy a escribir algo. Voy a escribir, sí, los dos son iguales, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que voy a escribir aquí en esta opción donde dice valor sí verdadero. Entonces, en caso de que la prueba sea verdadera, aquí voy a escribir algo. Puedo escribir desde un número hasta texto. Por ejemplo, aquí, no sé, lo que yo quiera entre comillas. Por ejemplo, lo encontré, ¿sí? No sé, cualquier cosa, ¿sí? O por aquí que escribo, son iguales. ¿Listo?
Eso es lo que me va a él, lo que él me va a mostrar, ¿sí? Puedo colocar un número. Si las dos celdas son iguales, entonces escriba 5000. ¿Sí? También se puede hacer eso. Entonces, es en caso de que la prueba sea verdadera. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, los números son iguales. ¿Listo? Eso es lo que me va a escribir. Punto y coma. ¿Qué pasaría si los números no son iguales? Si estamos haciendo una comparación y la celda que no es igual a la otra. Entonces, pues, muéstreme algo, escriba algo. Abro comillas. Los números son diferentes. Diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene. El condicional hace una prueba, ¿sí? En caso de que la prueba sea verdadera, pues me muestra algo. Y en caso de que la prueba sea falsa, me muestra otra cosa. ¿Listo? Eso es lo que básicamente vamos a tener en las pruebas. Aquí no he colocado una prueba, ¿sí? Voy a colocar una prueba en vez de estas dos X. Voy a preguntar si la celda, pongámosla por aquí arriba, aquí en la G, si la celda G3, ¿sí? Si lo que yo escriba en la celda G3 es igual, voy a utilizar el operador igual, a lo que está escrito en la celda H3. ¿Listo? Esa va a ser mi prueba lógica. Bastante sencilla. Lo que está en la celda G3 es igual a lo que está en la celda H3. Listo. En caso de que sea verdadero, me va a escribir. Los números son iguales. En caso de que los dos datos no sean iguales, entonces me va a escribir. Los datos son diferentes. ¿Listo? Eso yo lo decido. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Es lo que yo estoy decidiendo. Y pues eso a veces es bastante útil para decidir las respuestas. Acuérdense que cuando hicimos la prueba solita, ¿sí? Cuando probamos, digamos, G3 igual a H3, si lo hacemos solito, pues lo único que me va a mostrar es verdadero o falso. No me va a mostrar nada más. En cambio aquí yo ya le estoy diciendo qué es lo que me debe mostrar. En este caso, pues texto. Texto es lo que me va a mostrar. ¿Listo? Entonces, ahí esa es la salida que va a tener esta función. Bien, entonces voy a presionar Enter. ¿Sí? Aquí no hemos escrito nada. Voy a escribir, por ejemplo, el 5. Y aquí voy a escribir el 5. ¿Listo? Cuando yo presione Enter, me va a decir que los dos números son iguales, porque la comparación, pues, es verdadera. Entonces, listo. Mire, aquí coloca, los números son iguales. Le colocamos un colorcito. Y cuando yo lo cambie, voy a cambiar, por ejemplo, el que está en azul. Lo voy a cambiar, le voy a poner el 8. ¿Sí? Y presiono Enter. Miren que la palabra ya cambió. Aquí la prueba ya me dice, los números son diferentes. Eso es lo que hace esa prueba lógica. Entonces, voy a mirar aquí la fórmula otra vez. Sí, que es el condicional, ¿sí? Dentro que está la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Está comparando G3 si lo que está en G3 es igual a lo que está en H3. Esa es la prueba lógica. Yo le pude haber colocado otro símbolo. No se preocupen que se puede colocar otro símbolo de los que tenemos por aquí abajito, ¿no? Por aquí abajito están los símbolos que yo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces ahí están esos operadores. ¿Y qué pasaría si los dos números son iguales? Entonces yo le digo escriba, ¿sí? Aquí entre comillas, escriba texto. Acuérdense que el texto por lo general se coloca entre comillas. Y me va a escribir los números son iguales. ¿Sí? Eso pasaría si la prueba es, digamos, me arrojaría un valor de verdadero, o sea, en el caso que son iguales. Si son diferentes, entonces él me va a escribir. Los números son diferentes. Pero porque yo le dije, no, yo le pude haber escrito otra cosa aquí. Pero eso se llama el valor sí falso. Bien, entonces, Profesor, una pregunta. cuéntame. Cuando no va texto, como el ejemplo que ibas a hacer con número, entonces no van las comillas. No, cuando son números solo se colocan los números, no sin comillas. ¿Listo? Sin Oh, comillas. Entonces, esto se puede hacer pues cambiando, ¿no? Si quieren, podemos hacer una prueba distinta. Por ejemplo,
pues intercambiemos lo que vamos a mostrar. Aquí no vamos a mostrar texto, vamos a mostrar números. Pongamos que aquí, no sé, pongamos 200 en la prueba verdadero. Y en la prueba falso coloquemos un 0. ¿Sí? Entonces, eso también se puede hacer con números. Entonces, miren que aquí cuando son diferentes me aparece 0 y cuando son iguales me debe aparecer 200. ¿Sí? Eso también funciona. Lo chévere es que esto pues no es que solo funcione con números. Por ejemplo, voy a colocar aquí, bueno, curso. ¿Sí? Curso y 8 pues son diferentes. Y aquí voy a colocar otra vez la palabra curso. Lo que está en esta celda es igual a lo que está en esta celda. Sí, coloqué 200. ¿Sí? Eso también funciona en esa forma. La idea es que pues se acuerden de la forma de escritura. Cuando es texto, ¿sí? Abren comillas, cierran comillas y colocan el texto por acá. ¿Sí? Texto en caso de verdadero. Eso es lo que me va a aparecer. Y en caso de falso, voy a colocar texto en caso de falso. ¿Listo? Entonces, eso también debe funcionar así. Miren, ahí aparece texto en caso de verdadero. Voy a cambiar una de las letras por un número. Texto en caso de falso. ¿Sí? Ellos muestran lo que yo quiero que muestre. En caso de que la prueba sea verdadera o que la prueba sea falsa. ¿Listo? Entonces dependemos de la prueba. Recuerden que la prueba, pues, digamos que me va a condicionar. ¿Sí? Como cuando yo les pregunto, en este momento estamos de día, entonces, no sé, tienda la cama. ¿Mm? Usted está de día, pues tienda la cama. Si está de noche, pues usted no va a tender la cama. ¿Sí? Eso es una condición. Si está pasando algo en la prueba, pues deme un resultado. ¿Sí? En caso de verdadero o en caso de falso. En caso de más preguntas ya se vuelve un poquito más complicado, pero se hace igual con el condicional. ¿Listo? La idea es que primero pues entendamos cómo es la forma sencilla. Cómo se crearía un condicional. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer aquí otra partecita por acá, para que lo entiendan un poquito mejor. Listo, tenemos este número, voy a colocar aquí un 8, un 8, por aquí voy a colocar un 9, y voy a preguntar si el número que está en la celda verde es mayor al número que está en la celda azul. Bueno, entonces voy a colocar por aquí el resultado. Entonces, sí. ¿Cuál es la prueba lógica que espero? Entonces, pregunto, ¿la celda verde es mayor, ¿sí? Mayor que la celda azul? Esa es la prueba lógica que estoy haciendo. Punto y coma. ¿Qué escribo? Entonces, por ejemplo, sí, es mayor. Lo que yo quiera que me aparezca, eso es lo que yo pues voy a colocar. Y en caso de que falso, de que la prueba sea falsa, entonces voy a colocar no es mayor. ¿Listo? Voy a colocar eso en caso de que la prueba falle. Cierro paréntesis y ahí ya está mi condicional. Hago primero la prueba, después qué es lo que quiero que me aparezca en caso de verdadero y después qué es lo que quiero que me aparezca en caso de que falso. ¿Listo? O en caso de que la prueba sea falsa. Presiono Enter y me aparece que no es mayor. Efectivamente el 8 y el 9, pues el 8 no es mayor que el 9. Pero vamos a cambiar el 9. Voy a ponerle, por ejemplo, el 3. Este 3 no me funciona, el 2. Entonces aquí coloco. Hago la prueba, pregunto. ¿La celda verde es mayor a lo que está en la celda verde es mayor a lo que está en la celda azul? Sí, es mayor. Listo. Ahí está la prueba y para eso se utilizan los condicionales. Para hacer, digamos que comparaciones y pruebas lógicas. Y casi siempre les dicen es comparaciones. ¿Sí? Usted está comparando, por ejemplo, esta celda con esta celda. Ahí, ¿cuál sería el problema? Y les voy a mostrar el problema. Primero voy a colocar, por ejemplo, el 1. ¿Sí? Ahí dice que el 1 pues no es mayor que el 2, pero ahora voy a probar con el 2.
Y tenemos un pequeño problema. ¿Listo? Porque dice no es mayor, ¿sí? Pues realmente el 2 no es mayor que el 2. El 2 es igual al 2, ¿sí? Pero ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a colocarlo por aquí. En la primera prueba, ¿sí? O en la prueba anterior, simplemente estábamos buscando el mayor que. Entonces, ¿qué puede pasar con el mayor que? Que un número pues sea mayor, ¿sí? ¿Sí? Que sea menor, ¿sí? Y eso es lo que estamos recibiendo. Dos respuestas, mayor o menor. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si realmente lo que necesitamos es una tercera respuesta? Por ejemplo, un igual. Entonces aquí ya cambia la cosa. Porque con un sí, con un solo sí, pongámoslo por aquí, con un sí se obtienen dos respuestas. ¿Listo? Con un solo sí, que ese fue el que hicimos acá, perdón, un solo sí, pues obtuvimos mayor o menor. Eso fue lo que obtuvimos. Un sí es limitante. Limitante en el sentido de que si usted utiliza un sí, solo obtiene dos respuestas. No puede obtener una tercera. ¿Listo? Eso es lo que nos está pasando aquí. Cuando colocamos 2, le preguntamos si es mayor que 2, pues él no supo decirnos si eran iguales, ¿sí? Porque simplemente le estamos preguntando si es mayor o menor. No le estamos preguntando si es igual. Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Listo? Alguno me dirá, pero si le colocamos el igual, entonces voy a colocar el igual. Lo mismo, mire. Antes me está diciendo que sí es mayor. Y pues el 2 no es mayor que el 2. Ahí el problema. ¿Listo? Entonces seguimos limitado a dos respuestas. Entonces voy a quitar otra vez el igual. Voy a ver cómo está. Bien. Cuando ustedes utilicen un sí, solo tienen la posibilidad de dos respuestas. Entonces acuérdense de la pregunta. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué prueba voy a hacer? Porque si solo utilizo un sí, solo voy a obtener dos respuestas posibles. Si tengo una tercera respuesta posible, en este caso una tercera respuesta posible, ya no puedo utilizar un solo sí. Tengo que utilizar dos sí. ¿Listo? Y aquí voy a obtener tres respuestas. ¿Listo? Entonces, así va incrementando. ¿Quiero tener 4 respuestas? Pues necesita 3 sí. ¿Quiero obtener 5 respuestas? Necesita 4 sí. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empieza a cambiar un poquito la cosa. En la cantidad de respuestas que usted necesite. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sí? Vamos a corrernos hacia este lado. Cuando yo tengo un sí, y meto dentro de él, voy a colocar aquí un paréntesis, meto dentro de él otro sí. ¿Listo? Algo así. ¿Sí? No está completamente escrito ni es fórmula, pero más o menos así. Cuando tengo un sí y meto otro sí. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero ya no utilizamos la palabra combinado. ¿Sí? Ya el sí se vuelve un poquito más complejo. Ese sí ya empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces ya no es un sí simple, ya no es uno solito. Ya es un sí un poquito más avanzado. ¿Listo? Entonces sí se puede hacer. Entonces ya vamos a ver eh, cómo sería. ¿Listo? ¿Cómo meteríamos un sí dentro de otro sí? Bueno, la palabra técnica que pues que a casi nadie se acuerda, se llama anidado, ¿sí? Como si estuviera dentro de un nido. Entonces el paréntesis digamos que es un nido, y el sí está dentro del paréntesis, el segundo sí. Entonces eso se llama anidado. Cuando son diferentes las palabras se llama combinado. Cuando son iguales pues se llama anidado. ¿Listo? Eso es lo que básicamente vamos a hacer. ¿Qué estamos esperando entonces? Estamos esperando, por ejemplo, esto, que nos diga si es mayor, si el número es igual o si el número es menor. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar esperando en la prueba. Para eso, pues vamos a utilizar un sí dentro de otro sí. Por aquí, si ustedes ven, aquí hay una palabra sí y por acá hay otra función sí.
una dentro de la otra. O sea, hay un sí anidado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí ya está funcionando. Venga, se los pruebo un momentico. Voy a colocar aquí el 2 y me dice es menor, el 2 es menor que el 4. Si coloco el 4, me dice que es igual. Y si coloco un número mayor, me dice que es mayor. ¿Sí? Obtengo tres respuestas. Aquí están las tres respuestas que quiero obtener. Entonces necesito un sí combinado. Bien, voy a borrarlo para que después, para que lo podamos hacer. Listo. Entonces, iniciamos. Igual, sí. ¿Listo? Igual la palabra sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Voy a probar primero. Voy a empezar desde arriba para abajo. Voy a probar si la celda verde es mayor que la celda amarilla. ¿Listo? Esa es mi primera prueba lógica. Punto y coma. ¿Qué pasa en este caso? Entonces le voy a colocar. Es mayor. El teclado ya me está molestando. Es mayor. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Si la celda verde es mayor que la celda amarilla, pues va a colocar es mayor. ¿Listo? Entonces esa es la primera prueba que estamos haciendo mayor. La siguiente va a ser igual. Pero aquí es donde nos toca incluir el siguiente sí o el segundo sí. Donde está el valor sí falso. ¿Listo? Aquí donde dice valor sí falso, ahí es donde tenemos que meter el sí. Entonces voy a escribir sí. Vuelvo a hacer la prueba lógica. Ahora, ¿cuál quiero hacer? Pues la de la mitad. Voy a preguntar, celda verde es igual a la celda amarilla. ¿Listo? Esa es la siguiente prueba que voy a hacer. Punto y coma. ¿Qué pasaría en ese caso? De que las dos sean iguales. Entonces voy a escribir son iguales. Punto y coma. ¿Cuál nos queda? ¿Cuál opción nos queda? Pues la última. Ya nos queda que el número es menor. Entonces, pues no tenemos que hacer otro sí. Simplemente vamos a escribir es menor. ¿Listo? Eso es lo que vamos a escribir al final. Cierro el paréntesis del sí que está dentro. Y cierro el paréntesis del sí que está afuera. Dos paréntesis. ¿Listo? Y ya tenemos la fórmula. Entonces, observemos la fórmula. Dice, desde el inicio, igual si la celda verde es mayor que la celda amarilla, coloque es mayor. Después viene el otro sí, el anidado. Si, esa es la siguiente prueba, la celda verde es igual a la celda amarilla, entonces coloque son iguales. ¿Cuál es la tercera prueba o el tercer resultado que necesito? Pues el que sí. Ya por descarte ya quedó el tercer resultado. Entonces por descarte si no es mayor y no es igual, pues es menor. Entonces ahí coloqué al final es menor. Y voy a presionar Enter. Entonces aquí me dice es mayor. Voy a probar un número igual. El 8. Son iguales. Voy a probar un número mayor. El 9. ¿Sí? Entonces me dice que el 8 pues efectivamente es menor que el 9. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto. La primera prueba que hago, en este caso, fue mayor. ¿Sí? Esto tiene la primera prueba lógica del sí. La segunda prueba está en el sí. ¿Sí? Está en el segundo sí. Y la menor ya es como la que dice menor, o la tercera prueba, ya es como por descarte. Ya lo que queda, digámoslo así. Entonces por descarte ya, pues si no es mayor es menor, o es igual, pues tiene que ser menor. Entonces toca pensarlo en esta forma. ¿Sí? Para iniciar con esta forma. A veces empiezan con el menor, pero pues igual la siguiente prueba sería igual y por descarte pues la siguiente sería mayor. ¿Sí? Pueden invertir las pruebas. Pero la idea es que tengan como lógica esas pruebas. ¿Sí? Y las pruebas pues a veces no funcionan, es por eso, porque a veces no le pongo la lógica a las pruebas y pues no me da lo que yo quiero. ¿Sí? No es sino invertir la prueba. ¿Sí? De pronto cambiarla de posición y todo eso. En este caso, miren que yo la hice comprobando primero si era mayor, después probando si era igual
y después pues, por descarte me queda la tercera opción que es menor. Vamos a mirar otra vez la fórmula. Para que se acuerden, sí, la prueba lógica del primer sí. ¿Qué pasa en caso de verdadero? ¿Sí? ¿Dónde viene el otro sí? Que es lo otro que a veces no saben dónde colocarlo. Viene en la prueba falso. ¿Listo? Siempre es en la prueba falso. Siempre. Ese sí, el segundo sí, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, siempre se colocan en esas partes, ¿sí? En el valor sí falso. Entonces ahí viene el siguiente sí. Bueno, ese tiene su propia prueba. Mire, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Qué pasaría si yo necesito un tercer sí? ¿Sí? Otro sí. Entonces voy a colocarlo aquí en esta parte donde dice valor sí falso. Aquí iría el tercero. Y así sucesivamente. Cada vez que usted quiera meter un sí, pues tiene que utilizar esa parte donde dice valor sí falso. En caso de que sea falso, pues haga otra prueba. En caso de que sea falso, haga otra prueba. En caso de que sea falso, haga otra prueba. Y así se van colocando todos los sí. ¿Listo? No se coloca en el valor verdadero. Ojo con eso. No se coloca en el valor sí verdadero, se coloca en el valor falso. Lo que usted vaya a anidar. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? La clave, ¿no? La clave son las pruebas. ¿Qué necesita saber? Usted tiene que preguntar algo y usted tiene que saber cuáles son las respuestas posibles. ¿Necesita dos respuestas? Pues solo utilice un sí. ¿Necesita tres? Tiene que meter dos sí. Eso es lo que básicamente uno tiene que tener presente. Y pues uno piensa primero en las pruebas. ¿Qué necesita obtener? ¿Sí? Yo quiero obtener dos resultados. Pues solo necesita un sí, no hay más. ¿Mm? ¿Necesito más? Pues ahí sí ya necesita otras cosas adicionales. ¿Listo? Entonces no se les olvide que eso es lo primero que tengo que pensar. ¿Qué prueba quiero hacer? ¿Cuántos resultados necesito obtener? Bueno, entonces ahí está funcionando. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. Sí, señor. Cuénteme. Respecto a la fórmula, en la tercera ya no es necesario de colocar, digamos, el nombre de la casilla ni nada, ¿no? En la tercera prueba donde ya es por descarte, Ya es menor, sí, ya es por sí, descarte. ya ahí digamos que lo que nos queda. Ahí ya no necesitamos hacer ninguna prueba, no necesitamos hacer nada porque ya es pues lo único que nos queda. No hay otra opción de respuesta. Es ya lo que nos queda. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, entonces, Gracias. si ya hubiera más respuestas, pues acuérdese que ahí tiene que utilizar otro sí y ya sería un tercer sí. Pero Ya. en caso de que no necesite más, pues ya esa es la última opción que nos queda. Yo le digo por Ya, descarte, o sea, usted ya hizo las dos primeras pruebas, entonces la tercera pues es lo que le queda. listo. Si al utilizar el tercer sí, ahí sí tocaría ingresar la K3 igual a K5. Pues no igual porque ya sería otra prueba, ¿sí? Otra prueba Ah, ya. distinta. Entonces miren que aquí las pruebas que yo estoy haciendo, la primera prueba del sí Sí, está probando mayor sí. me está dando una respuesta. La siguiente, mire que es diferente, ya no es la misma prueba, es otra, ¿sí? Es Y aquí ya igual, me ya. dice que son iguales. Sí, ¿Sí? Las, señor. las pruebas tienden a ser diferentes, ¿listo? Ojo Ok, con eso. perfecto, ya. Cuando son anidados, las pruebas son diferentes. Listo, profe, Bueno, gracias. si hay otra prueba, si de pronto quisieran otro sí, entonces pues no puede probar otra vez que sea igual, no puede probar otra vez que sea mayor, tendría que probar otra cosa en caso de que lo necesitara. ¿Listo? Bueno, esto se puede hacer también con palabras, no se les olvide. A veces nosotros nos cerramos a los números, pero eso se puede hacer con palabras. ¿Sí? Entonces, ahí es donde de pronto a uno le surgen más ideas. ¿Sí? No solo comparar números, sino que uno puede comparar palabras. Entonces, por ejemplo, em, vamos a ver si por aquí. Profe, una pregunta, ¿pero solo se pueden comparar dos casillas o se puede hacer comparar varias casillas al tiempo? mm, pues es que las pruebas lógicas más sencillitas son como entre dos casillas, porque usted necesita obtener un valor de esa comparación.
Entonces, pues entre más casillas usted va a tener, pues, digámoslo así, más respuestas o más posibles respuestas. Entonces, ahí ya sería pues un pequeño desorden al obtener las respuestas, ¿sí? Usted compara tres casillas y solo le dice es menor el valor, pero pues es menor cuál. El primero al segundo, el primero al tercero, el primero al cuarto, ¿sí? Entre más casillas pues usted le meta, pues la prueba se vuelve, eh, digámoslo así, más deficiente. Entonces, hacer pruebas más sencillas, como por ejemplo dos casillas, pues es una prueba mucho más eficiente, ¿sí? Ya usted no Ok, tiene pues tantas respuestas posibles. Entonces ok, profe, ahí gracias. sí ya lo haríamos con dos. Es mucho más fácil hacerlo con dos. Bien, pero claro, uno puede meter muchos más datos. Incluso mm, se darán cuenta que nosotros también aquí podemos hacer sí combinados, ¿sí? Un sí, por ejemplo, con un i dentro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la opción i? Se podría hacer así también. O en vez de la i le podemos colocar un operador o y también se puede obtener pues ciertos resultados con esos operadores. ¿Listo? Entonces, ese es algo que también pues se puede probar, pero se vuelve un poquito más complejo. Primero hay que probar estos sí que estamos viendo y que funcionen. Bueno, les iba a contar entonces. Em, Voy a colocar aquí en esta parte, o bueno, en esta parte ya está colocado, dice grado, ¿sí? El grado de pronto a que un pelado quiere acceder o se quiere matricular. Y resulta que aquí estoy colocando, pues, si el pelado de ese grado tiene descuento, ¿sí? Entonces, esto es una palabra y el resultado, pues, me está diciendo que si tiene descuento o no. ¿Listo? Bueno, en este caso, sí se pueden hacer pruebas igual porque son palabras, ¿sí? Solo pues que uno compara ciertas palabras con lo que está aquí escrito. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la condición? Ahora sí, porque estos operadores son condicionales. ¿Por qué? Porque mm, para obtener un descuento, voy a colocar aquí en la parte de abajito, para obtener un descuento, por ejemplo, el descuento se va a dar a los pelados que son de primero, ¿sí? O segundo. Entonces, en ese caso, a donde usted se vaya a matricular, si es primero o es segundo, pues va a obtener descuento. Lo otro es que para cualquier otro grado, ¿sí? Para otro grado, pues usted no va a tener descuento, ¿sí? Entonces, aquí en este caso no hay descuento, ¿listo? En el caso de que usted sea de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de lo que sea, ¿sí? ¿Cuántas respuestas espero obtener para el descuento? Espero obtener 3, ¿listo? ¿Cuál es la primera? Pues que si el pelado es del grado primero, pues sí hay descuento. La siguiente, si el pelado es de segundo, sí tiene descuento. Pero si es de otro, pues no tiene descuento. ¿Listo? Esas son 3 respuestas que estoy esperando. Entonces, por supuesto, eso hace que yo decida, ¿sí? Que necesito 2 sí, o que necesito sí anidados. Bien, bueno, por aquí lo voy a colocar. Sin embargo, pues aquí ya está hecho, ¿no? Miren acá un poquito la fórmula que ya está hecha. Aquí está preguntando si hay dos casillas iguales, ¿sí? Tiene descuento. En el siguiente, si hay dos casillas iguales, ¿sí? Es la pregunta con el siguiente grado, con segundo. También tiene descuento. Y la tercera opción, pues, es los demás, son los otros, ¿sí? Los otros, pues, no tienen descuento. ¿Listo? Ese es el cianidado que aparece ahí. Lo vamos a hacer antes de... Y ya dejamos hasta ahí porque me estoy pasando mucho tiempo. Bueno, entonces sí. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la primera prueba que voy a hacer? Si lo que yo escribo aquí en la celda verde es igual a los que tienen descuento. Los que tienen descuento, pues el primero es este que está aquí. ¿Sí? El primero que aparece ahí es la primera respuesta que yo espero. Entonces, voy a preguntar si los dos valores, pues son iguales. En este caso es texto. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que el pelado sea de primero? Pues tiene descuento. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Punto y coma. Como es un sí aniado, aquí viene el sí. Sí
La siguiente prueba lógica, lo mismo, lo que yo estoy escribiendo acá en grado, en la celda verde, ¿sí? Si es igual, ya no a primero, porque ya hicimos esa pregunta. Ahora le voy a decir que si es igual a segundo, ¿sí? Esa es lo que está variando. ¿A quién le estoy preguntando? ¿O qué celda estoy preguntando? Miren que una es la K12 y la otra es la K13. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si es el pelado es de segundo? Pues también tiene descuento. ¿Listo? Punto y coma. Por descarte, ¿qué pasa? Pues es el pelado es de otro grupo. No tiene descuento, entonces le vamos a colocar no tiene descuento. Cierro comillas. Cierro el paréntesis interno, mire que es de color rojo. Y cierro el segundo paréntesis que es de color negro. ¿Listo? Y ahí terminamos la fórmula. Bien, entonces voy a escribir aquí. Probemos con los que no funcionan. Tercero, no tiene descuento. Cuarto, no tiene descuento. Llegó un pelado de primero. Primero, tiene descuento. ¿Listo? Llegó un pelado de segundo. Tiene descuento. Volvió a llegar un pelado ahora de quinto. No tiene descuento. Y volvió a llegar un pelado de segundo. Tiene descuento. ¿Listo? Eso se podría hacer con la prueba. Ahora usted no quiere escribir que tiene descuento. Resulta que usted quiere colocar es cuánto le va a dar de descuento. Entonces digamos que usted le va a dar descuento 12.000 pesos. ¿Sí? 12.000. Entonces voy a cambiar aquí el descuento. Le voy a colocar 12.000. ¿Sí? Y si no tiene descuento, pues 0 pollitos. Y ahí voy a colocar 0. ¿Listo? Valores, mire, aquí ya no es texto, es valores. Voy a presionar Enter. Segundo, 12.000 de descuento. Tercero, 0. Primero, 12.000. ¿Listo? Quinto, 0 descuento. Y pues eso también se puede reemplazar con valores. Y ahí ya hago la operación, ¿no? Por ejemplo, no sé. La matrícula cuesta 20.000. ¿Sí? Y entonces aquí hago pues el total a pagar. Total. Voy a decirle igual, coja la matrícula y réstele el descuento. Enter. Listo. Tienen que ahí ya puedo hacer operaciones ya diferentes. Voy a colocar aquí segundo. Miren que ya le restó 12.000 y pues la matrícula le quedó en 8.000. Bueno, eso no es que sea una matrícula, pero hizo la operación. Le quitó a 20.000, le quitó los 12.000. Para un pelado de tercero, la matrícula sigue siendo 20.000. Para otro pelado de segundo, la matrícula es 8.000. ¿Listo? Entonces, esa sería pues otra forma de utilizar ese cianidad para obtener pues ese valor si tiene descuento o no, dependiendo del pelado si es de primero o segundo. Y así se puede hacer también con textos. Comparar lo que hay en varias celdas. ¿Listo? Comparar lo que está en la celda verdecita que tengo por acá. Y compararlo pues con estos resultados que espero obtener, con los de descuento. ¿Bien? Eso es lo que me va a permitir también hacer un sí. Miren que no es tan... se pueden hacer pues varias cosas. El problema es pensar pues cuáles son los resultados que quiero obtener y cómo hacer la prueba. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. Preguntas, dudas. Bueno, hay que hacer las pruebitas, ¿listo? Para que esto pues se afiancen un poquito más, hacer pruebas. Pensar primero en esto. ¿Qué respuestas quiero obtener? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas que quiero obtener? En este caso, 3. ¿Sí? 3 respuestas. Eso me obliga a que debo tener 2 sí. ¿Listo? 4 respuestas. Bueno, 5. No, bueno, 4. Pongamos 4 primero. Eso necesito 3 sí.
Ese 3 mío está fallando. 3 sí. Necesito 5 respuestas. 4, sí. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que por lo general pues pensamos. En las respuestas primero y después hacemos la pregunta. Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a tener la grabación.